Bienvenidos a la tercera sesión de actividades en el proceso de implementación de nómina. En esta hermosa serie de videos ya estamos en la tercera temporada, donde vamos a realizar los videos relacionados o las actividades relacionadas a la corrida de nómina básica. En esta primera actividad, en este video de bienvenida, te voy a explicar cuáles son los objetivos y las consideraciones generales para que completes adecuadamente todo lo que se espera de esta sesión. Para llegar aquí, has debido completar todas las actividades previas, tanto de la sesión 1 como de la sesión 2. Todo debería estar en verde, realizado, porque ya lo completaste, ya lo culminaste. Ahora sí, podemos empezar la tercera sesión. Recuerda que si estas dos sesiones ya las has completado y avanzado por cuenta propia, la primera reunión que agendes o en la que nos veamos presencialmente podría ser para abordar los temas de la sesión 3, así como lo escuchas, porque tanto la primera como la segunda sesión tienen todo documentado en manuales, en videos, para que por tu cuenta y sin esperar reunirte con nosotros completes todos los pasos. De ser así que lo has avanzado por tu cuenta, al momento de iniciar esta tercera sesión o en el momento en que sea esa primera reunión con el consultor de Ganemo, dile que ya has culminado todas las actividades de las sesiones 1 y 2 y por lo tanto en esta sesión quieres empezar a abordar los temas de la sesión 3. Y ya está, te ahorraste 2 sesiones y avanzaste mucho más rápido. Inclusive, ahora vamos a ver que la sesión 3 también podrías avanzarla por cuenta propia, dependiendo de ciertos casos, sobre todo si tus casuísticas ya están cubiertas por el estándar de Ganemo. Podrías por tu cuenta implementar todo este proceso de nómina básica 3, ¿no? Inclusive toda la nómina y todas las sesiones, ¿no? Pero si ya tienes casos más complejos, te sugerimos que esta sesión la hagas acompañado de un consultor de Ganemo. ¿Qué es lo que se ve en esta sesión? ¿Por qué es importante? Porque si tú ves más abajo, hay sesiones futuras en donde también vamos a hacer ejecución de corrida de nóminas, donde vamos a ejecutar un cálculo de nóminas. Entonces, ¿por qué hacemos una corrida de nómina hoy, tan temprano? Aquí te lo explico. Voy a usar mi manual para explicarte esto. La revisión de este flujo de corrida de nómina básica lo que pretende es, primero, que dentro de un flujo de nómina de Odoo entiendas cuál es la lógica de Odoo. Por eso, vamos a revisar y pasar muy rápido por un conjunto de actividades que te van a mostrar cómo funciona un cálculo de nómina en Odoo. ¿Cuáles son esos elementos principales que intervienen en este cálculo de nómina? Y por ende vas a estar mucho más familiarizado sobre cómo funciona Odoo. De esta forma, en las sesiones siguientes o cualquier pregunta que hagas en cualquier momento va a estar mucho más aterrizada, vas a entender mejor cualquier tema futuro porque comprendes a un nivel básico el flujo esencial, la lógica con la que Odoo hace su cálculo de nómina. Ese es el primer punto, comprender la lógica de Odoo y los elementos primordiales. El segundo punto, o el segundo objetivo de esta sesión, es identificar los tipos de nómina que se deben calcular para cubrir las casuísticas principales de tu compañía. ¿A qué me refiero con tipos de nómina? Cada empresa, y por eso hay una sesión, aquí está llamada a definir tipos de nómina. Cada empresa tiene diferentes modalidades de cálculo de nómina, diferentes estructuras, diferentes tipos de corrida de nómina, el nombre que le quieras dar. Por poner un ejemplo, alguna empresa quizás paga una vez al mes a sus trabajadores a final de mes. Otra empresa pagará un adelanto en la primera quincena del mes y luego un cálculo a final de mes donde descuente ese adelanto pagado. Otra pagará un adelanto en base a una proyección de lo que se va a pagar durante todo el mes. En algunas empresas, en ese adelanto de quincena se incluyen conceptos variables que haya ganado hasta ese momento. En otras no, es simplemente un porcentaje en base al salario básico o al salario bruto. En otras empresas habrán cálculos semanales que se hacen a los
trabajadores, etcétera, etcétera. Cada empresa puede tener muchos tipos de cálculo para determinados grupos de empleados y toda esa particularidad de cómo se calcula la nómina en tu empresa, esa particularidad a nivel general por encima, lo vamos a definir en esta sesión que tengamos de corrida de nómina. Por eso, punto 2, objetivo de la sesión, identificar los tipos de nómina para cubrir la casuística principal de tu compañía. Si en este punto es muy importante, no pones sobre la mesa, no informas cuáles son esas casuísticas importantes, luego puedes perjudicar la implementación porque avanzamos sin tener mapeado algún proceso, algún cálculo. Entonces es importante definirlo. El siguiente punto, generar confianza sobre los cálculos que Odoo realiza para identificar aquellos cálculos o conceptos que se necesiten revisar o añadir. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una corrida de nómina, un cálculo. En base a estos tipos de nómina que hemos definido contigo, seguido vamos a calcular. Vamos a hacer el cálculo del lote de la corrida de nómina en base a esos tipos que hemos definido, que tú nos has permitido identificar. ¿Y qué significa? Que vas a ver a mucho detalle que Odoo calcule todo lo que tenga que calcular, cada concepto salarial que tenga que ser calculado, que Odoo lo calcule. Odoo lo va a calcular, te lo va a mostrar, lo vamos a revisar. Entonces tú vas a llevarte esa tarea, ese trabajo de revisarlo a más detalle, que Odoo, que te asegures, que ganes confianza, como decía el documento, en que Odoo está todo calculando de acuerdo a lo que se espera. En principio debería ser así, pero en temas de nómina nos ha tocado muchas variaciones respecto de qué es lo que las empresas incluyen o no en su nómina, ¿no? Ya con los tipos nomás ya les di muchas variaciones, ni les hablo de las reglas o conceptos, ¿no? Puede variar mucho qué conceptos se incluyen. ¿Los principales conceptos ya están preconfigurados, incluidos? Sí, pero puedes tener conceptos que tú creas que son normales, pero realmente no lo son tanto y Odoo no los tiene. Tienes que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Este es el momento, esa es la tarea que resulta después de esta sesión. Entonces, objetivo número 2, generar confianza sobre los cálculos e identificar si algún cálculo o concepto se debe revisar, modificar o añadir. ¿Por qué modificar? Quizás nosotros tenemos, por poner un ejemplo, una manera en que calculamos el gasto de movilidad y lo consideramos que esté afecto a determinados descuentos o que forme parte de cálculo para otros conceptos salariales y lo tenemos así, pero quizás tú no dices, no, espérate, en mi empresa ese concepto de movilidad no lo incluimos en este otro cálculo, no lo consideramos como ingreso para esto, o sobre eso no se aplican estos descuentos. Puede variar, nos ha tocado casuísticas distintas con distintas empresas. ¿Quién se da cuenta de eso? Tú, porque vamos a hacer el cálculo contigo, vas a ver cómo Odoo calcula ese valor y si no lo calcula como quieres, nos lo vas a indicar con mucho nivel de detalle. Se te va a dejar esa tarea puntualmente, ya por eso revisa todos los videos, actividad por actividad, y ahí van a ir surgiendo tareas. Y es muy importante por eso esta sesión, porque también identificamos esto. Si algún cálculo no lo pones sobre la mesa, no lo avisas, no lo reportas de forma correcta y con una buena redacción para que se entienda, y pasamos de esta sesión, luego retroceder para nuevamente revisar cálculos que en esta sesión o como resultado de esta sesión no identificaste, que ocasiona que tu proyecto se postergue, se alargue mucho más, porque toca cancelar reuniones futuras, regresar a ver temas que ya habíamos cerrado. Entonces es crítico esta sesión. Y luego completar la configuración de información que puede variar de una empresa a otra. Si bien es cierto, ya estamos casi listos en este punto para realizar cálculos de nómina, y si tu nómina es estándar y está dentro del alcance de los cálculos estándar que Ganemo realiza, no hay
ninguna otra configuración que hacer, ¿no? Por eso digo que inclusive esta sesión 3 podrías implementarla por tu propia cuenta, porque acá tenemos mucha documentación sobre qué, de acuerdo a tu tipo de nómina, cómo realizar cada cálculo. Entonces podrías hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, hay cosas que pueden variar de una empresa a otra. Imagínate que en tu caso, que ya vienes de usar Odoo y recién estás implementando la parte de nóminas, ya has personalizado tu plan contable, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que nuestras reglas que ya teóricamente traen cuentas contables configuradas por defecto, ya no van a ser las mismas que tú utilizas porque tú lo has personalizado. En ese caso sí te va a tocar revisar las reglas, poner la cuenta contable en la que quieres que se registre, etc. Es decir, pueden haber algunos aspectos de la configuración que son necesarios completar porque dependen de una configuración que pertenece a tu compañía en particular. Por ejemplo, las cuentas contables, por ejemplo, un código de declaración. Si bien tenemos todas las reglas ya preconfiguradas con un código PLAME, quizás tú me dices, no, es que este concepto yo lo declaro bajo este otro código de esta otra forma. Cosas como esas pueden ser necesarias terminar de revisar y después de esta sesión esperamos que tengas el conocimiento necesario para que hagas todas esas revisiones y luego te asegures de que los reportes, los informes, los cálculos se hagan bien. Entendido estos 4 objetivos que los tienes aquí en este enlace para que los revises, si no te han quedado claros con el video, léelos bien. Entonces, puede surgir 2 escenarios después de esta sesión. El escenario 1, que todo está cubierto por las reglas estándar que ya tenemos implementadas. Enhorabuena. Rápidamente vamos y agendamos las siguientes sesiones y continuamos, ¿no? Y es más, si ese fuera el caso, muy probablemente por ti mismo puedas ejecutar esta tercera sesión, porque cuando definamos los tipos de nómina, te facilitamos toda la documentación para que tú mismo escojas, sepas cómo calcular cada caso especial. Entonces tú mismo podrías ejecutarla y la primera reunión que tengamos realmente contigo sea esta, la 6, ¿no? En caso no tengas que realizar cargas masivas y no requieras reuniones especiales o separadas para eso. Entonces, de frente ya podemos irnos a ver la reunión 6 y te ahorraste 3 semanas o 2 semanas de implementación. El otro escenario es que se identifiquen justamente para los puntos 2 y 3, se identifiquen que hay casuísticas especiales, hay conceptos especiales o hay reglas particulares de tu compañía que no están incluidas dentro de los cálculos y las estructuras estándar que Ganemo maneja. En ese caso, aquí también la documentación te lo dice. ¿Qué va a pasar? Que lo va a revisar Ganemo, lo vamos a revisar contigo, quizás sea necesaria reuniones extra solo para revisar esos conceptos diferentes, y Ganemo puede aceptar crear esas reglas, modificar esas reglas para que se adapten a tu cálculo de nómina. De ser ese el caso, que Ganemo acepte modificar o añadir esas reglas, va a pasar lo siguiente. Todas las reuniones posteriores que estén agendadas se cancelan, por si acaso, ¿no? Es decir, lo menciono, si tú ya tenías agendadas todas las sesiones siguientes para ver el tema 8, 9, 10, 11, eso se cancela. ¿Por qué? Porque primero tenemos que asegurarnos que todas las reglas, todos los conceptos cubran tus principales casos de uso, cubran tu necesidad de negocio. Y para eso tenemos que desarrollar esa regla, implementar esa regla, esos conceptos, esa estructura, lo que sea necesario. Y una vez que lo hayamos implementado y tengamos esa casuística particular cubierta, se te avisará por email para que vuelvan a agendar las sesiones. Eso es. Entonces, tengan en cuenta que dependiendo del tipo de nómina y su complejidad y los casos de uso que pueden o no estar cubiertos por nuestro estándar, dependiendo de eso, después de esta sesión podría alargarse el proceso de implementación si se requiere ajustar temas muy particulares. Entendiendo esto, te deseo mucho éxito en completar todas las actividades de esta sesión. Enhorabuena si las puedes, insisto.
en completar por cuenta propia y así avanzas mucho más rápido. Deja tu comentario positivo, dale me gusta al video y si tienes internet, ahí nos vemos.